El sistema inmune está compuesto de cientos de millones de células que se encuentran en diferentes tejidos y órganos, y además circulan por los sistemas sanguíneo y linfático. La clave del éxito de un sistema tan amplio es la capacidad de sus componentes para comunicarse entre sí con rapidez y eficiencia. Las moléculas que se encargan de la comunicación en este sistema se denominan citoquinas. La interacción de una citoquina con su receptor sobre una célula blanco puede causar diferentes efectos, tales como la activación, diferenciación, reproducción, inhibición, entre otros. Las citoquinas son proteínas o glicoproteínas solubles. Dentro del sistema inmune innato, los macrófagos son células más comprometidas en la síntesis de citoquinas, mientras que en el sistema inmune adquirido son las células T colaboradoras o T-helper. Existen gran cantidad de citoquinas. Sin embargo, las más importantes en el desarrollo de la respuesta inmune son interleucina 1, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 13 e interleucina 17, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-A, interferón alfa, beta y gamma. En este video se le dará énfasis a interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Gustavo y Luz van camino a un congreso de inmunología, cuando de pronto colisionan con un camión. Ambos sobreviven. Sin embargo, sufren pequeñas laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que son trasladados al hospital más cercano. 7 días después de atenderlos en el hospital, se observa que Gustavo presenta mucha fiebre y daños en algunos órganos producto de una infección sistémica, sepsis. El médico le explica que sufre del síndrome de disfunción multiorgánica, SDMO, o fallo multiorgánico, MOF. El fallo multiorgánico se define como la disminución de la función de 2 órganos o más órganos tras una agresión de diversa etiología, en este caso un accidente de tránsito que provocó varios traumatismos, algunos de los cuales desencadenaron en una infección sistémica, sepsis. Este síndrome se puede dividir de acuerdo a su tiempo de presentación en primario y secundario. El primario se da inmediatamente después de sufrir el trauma y el secundario no se da de manera súbita, sino que es un proceso continuo en el cual la función del órgano va disminuyendo gradualmente. Por eso, nuestro paciente presentó fallas varios días después. La explicación del especialista en inmunología es que Gustavo, como respuesta al trauma y a la sepsis presentada, activó mecanismos inmunológicos de defensa en un intento de limitar los daños y restablecer la homeostasis. Este conjunto de mecanismos se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, que puede terminar en una falla multiorgánica. Detallando desde el inicio, es decir, la respuesta local, lo que le sucedió a Gustavo fue fase 1. Cuando sufrió el trauma, se liberaron una serie de mediadores, entre ellos algunas citoquinas que promueven la inflamación local. Sin embargo, producto del fuerte trauma, en la fase 2, se liberan citoquinas que amplifican la respuesta local. Específicamente, aparecen en circulación el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Aparecen en la circulación reclutando neutrófilos y plaquetas. Luego, el factor de necrosis tumoral alfa aumenta la producción de óxido nítrico, lo que produce aumento en el diámetro vascular. Las células endoteliales, por las citoquinas proinflamatorias, inducen la expresión en la superficie celular de proteínas denominadas selectinas, lo que provoca la unión de los leucocitos a la propia célula endotelial. La producción continua de citoquinas proinflamatorias estimula la expresión de moléculas de adhesión de alta afinidad con las células endoteliales denominadas integrinas. Luego de este periodo aparecen los signos clínicos y de laboratorio que ponen de manifiesto la activación de la respuesta inflamatoria SIRS. Ya en esta fase pueden aparecer síntomas sistémicos como fiebre, que indica una infección sistémica, sepsis, síntesis a nivel hepático de reactantes de fase aguda como la PCR y el fibrinógeno. La función del factor de necrosis tumoral alfa varía con el momento, aunque en un inicio forma parte de la respuesta inflamatoria local. A un nivel sistémico, afecta la proliferación y desarrollo de funciones celulares relacionadas con la necrosis y apoptosis. También degranulan a los macrófagos, liberando radicales libres. Son responsables de muchas de las complicaciones sistémicas de las infecciones graves, como son la inestabilidad hemodinámica, la fiebre, diarrea, acidosis metabólica, neurotoxicidad,
disfunción renal, hematológica y pulmonar y muerte si se alcanzan niveles altos de factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a la interleucina 1, a nivel local es un mediador de la respuesta inflamatoria y factor quimiotáctico. Sin embargo, a concentraciones elevadas en circulación sistémica, induce fiebre, hipotensión, estado catabólico e induce la síntesis hepática de proteínas plasmáticas de fase aguda para proteger el medio interno. Sin embargo, el hígado, al aumentar la síntesis de estas proteínas, detiene la síntesis de otras proteínas, incluyendo la albúmina, que es de las principales proteínas de transporte del organismo. Las concentraciones de interleucina 6 se relacionan con el desarrollo de la disfunción multiorgánica en presencia de fallo hemodinámico, respiratorio o renal. Por otro lado, a los 7 días se observó que Luz, a diferencia de Gustavo, sí se recuperó. El especialista explicó que esta diferencia se debe a que Luz entró en una cuarta fase que se da en los pacientes que sobreviven a la reacción sistémica masiva. En estos pacientes, como Luz, los mecanismos antiinflamatorios, CARs, fueron capaces de controlar la inflamación. En este mecanismo se involucran la interleucina 6. El tratamiento del FOM se puede dividir en 3 etapas. Etapa temprana, donde se eliminan endotoxinas e inhibidores de las citoquinas. Un ejemplo de estos son los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos y los medicamentos que aumenten el AMP cíclico para inhibir TNF-alfa. Fase intermedia, que bloquean la interacción de las citoquinas con su receptor. Anticuerpos monoclonales, receptores solubles o proteínas ligadoras y antígenos antiinterleucina 1. Etapa tardía, que ayuda a detener el proceso insaturado. Se utilizan corticosteroides y azul de metileno, que previenen la inducción de la vía del óxido nítrico. También complementar con la alimentación con una dieta baja en calorías, lípidos y glucosa y alta en aminoácidos para inducir la ureagénesis y el aporte de nutrientes que evite la proliferación bacteriana. Como prevención, el uso de vitamina C ha demostrado tener un efecto sobre la interleucina 6, por lo que ejerce un efecto antiinflamatorio y protector de órganos. Su mecanismo específico no ha sido descrito. Es importante destacar que es un reto farmacológico debido a que con la presencia de esta enfermedad, la farmacocinética de los medicamentos administrados cambia, por lo que hay un desafío en el cálculo de dosis dependiendo de los órganos afectados. Pronóstico y epidemiología. Existen factores de riesgo que predisponen el desarrollo del fallo multiorgánico. Algunos de ellos son: edad superior de 65 años, enfermedades crónicas predisponiendo a los órganos a la difusión con situaciones de estrés mínimo, severidad de la lesión primaria y duración de esta, tiempo transcurrido entre la lesión y el inicio de la reanimación, deficiencias inmunitarias, proceso infeccioso persistente con SIRS y predisposición genética. El desarrollo del fallo multiorgánico después del trauma grave constituye una de las principales causas de mortalidad tardía en estos pacientes. Su incidencia oscila entre el 7 al 66% y a pesar de los recientes avances, se ha demostrado que la mortalidad aumenta desde un 30% cuando se producía disfunción de un órgano, hasta el 100% si existía disfunción de 4 órganos.